Quizás hayas leído en la Santa Biblia que Jesús, el Hijo de Dios, presentó evidencias abrumadoras de su divinidad. Sanó a los enfermos, hizo oír a los sordos, caminar a los cojos e incluso resucitó a los muertos ante los ojos de los incrédulos. Sin embargo, a pesar de estos milagros extraordinarios, el pueblo judío, en su mayoría, dudó en reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Para entender por qué ocurrió esto, es necesario transportarnos a ese contexto histórico, donde la opresión romana pesaba mucho en el corazón del pueblo judío. Jesús desafió las expectativas de la época, no alineándose con la comprensión convencional de un líder mesiánico que liberaría a Israel de la opresión terrenal. Su mensaje trascendió las expectativas físicas y materiales, centrándose en las expectativas espirituales y la regeneración de los corazones. Hoy, mientras exploramos este tema crucial, estamos invitados a contemplar la evidencia presentada por Jesús y buscar una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentaba el pueblo judío en ese momento. Finalmente entenderás por qué el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. Si estás interesado en recibir más contenido bíblico como este, por favor haz clic en el botón Me gusta y suscríbete al canal de YouTube para que podamos recomendarlo más frecuentemente. Y vamos al video. Una de las principales razones por las que el pueblo judío rechazó a Jesús fue en realidad una confusión o malentendido con las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Muchos judíos tenían expectativas equivocadas, confundiendo los acontecimientos de la primera venida de Jesús con los que acontecían para su gloriosa segunda venida. En el tiempo de Jesús, la opresión romana se cernía sobre el pueblo judío. La presencia romana se sentía en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el gobierno político hasta los asuntos económicos. Los judíos vivían bajo la sombra de una autoridad extranjera, lo que limitaba su autonomía y restringía su libertad de adorar a Dios según sus tradiciones. Esta opresión impuso impuestos, limitó libertades y generó un profundo anhelo de liberación y redención. La opresión constante alimentó la esperanza de que el Mesías sería un líder terrenal que, con un ejército poderoso, liberaría a Israel de la opresión. Sin embargo, Jesús vino a inaugurar un reino espiritual. Jesús trajo bendiciones espirituales que trascendieron los límites físicos. Las profecías cumplidas en la primera venida, como el carácter mesiánico en Isaías 11 y el lugar de nacimiento en Miqueas 5:2, fueron reconocidas, pero muchas otras fueron malinterpretadas o aún no se habían cumplido, lo que hizo que los judíos dudaran de Jesús. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, describe vívidamente el carácter mesiánico que presentaría el ungido de Dios. En el versículo 1 del capítulo 11 leemos: «Saldrá un retoño del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces». Jesé es el padre de David, y la rama señala a Jesús como descendiente de la línea de David. Esto cumple la profecía mesiánica de que el Mesías vendría del linaje de David. Isaías continúa en el versículo 2, describiendo el Espíritu del Señor que reposaría sobre el Mesías. Reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de sabiduría. El temor del Señor. Señor, estas características revelan no solo la unción especial del Mesías, sino también los atributos que traería consigo: sabiduría, entendimiento, consejo, fuerza, conocimiento y reverencia a Dios. La descripción del carácter mesiánico de Jesús continúa en el versículo 3 de Isaías 11. En el versículo 3 encontramos: «Se deleitará en el temor del Señor,
no juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos. Aquí, la profecía resalta la justicia y rectitud del Mesías, indicando que él no juzgaría basándose en las apariencias, sino con perfecta sabiduría divina. Ya en Miqueas 5:2, como ya se mencionó, un tesoro divino revela detalles específicos sobre el lugar de nacimiento del Mesías. En este versículo, Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo, proclama: «Pero tú, Belén Efrata, aunque eres demasiado pequeña para ser contada entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos antiguos». Desde los días de la eternidad, Belén, queridos hermanos, ciudad modesta y a menudo subestimada, es señalada en las Escrituras como el lugar donde nacería el Rey de Reyes, el Mesías prometido. Sabiendo esto, es esencial diferenciar entre las profecías que ya se han cumplido y las reservadas para la segunda venida de Jesús. La regeneración espiritual y la restauración del reino a Israel son aspectos que verán su cumplimiento durante la segunda venida. Vemos un ejemplo de esto en la promesa de paz en Isaías 2:4, que se realizará plenamente cuando Jesús regrese en gloria. El profeta Isaías proclama: «Juzgará entre las naciones y resolverá los litigios de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán la espada contra otra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Ya no». ¡Qué maravillosa promesa, amigos! Estas palabras revelan la visión del reinado mesiánico en el que el príncipe de la paz juzgará a las naciones, poniendo fin a los conflictos y estableciendo un reino de paz inquebrantable. La transformación de las armas de guerra en instrumentos de cultivo simboliza el cese de las hostilidades y el amanecer de una era en la que la paz prevalecerá sobre las luchas humanas. Además de este malentendido, hay otros factores que debemos entender para entender por qué el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. Jesús, con su coraje divino, proclamó verdades que desafiaban las creencias establecidas de la época. No solo curó a los enfermos y resucitó a los muertos, sino que también se atrevió a afirmar su divinidad. En Juan 8:58, él declaró: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Estas palabras, queridos, resonaron como un trueno en los corazones de los líderes religiosos, porque yo soy es el nombre divino en hebreo asociado con Dios Todopoderoso. Al proclamarse como tal, Jesús fue percibido por algunos como un blasfemo, desafiando las creencias profundamente arraigadas de los líderes religiosos judíos. Imagínate, amado, la tensión en el aire en ese momento. Los líderes religiosos no podían aceptar que Dios estuviera ante ellos en forma humana. Esta comprensión desafió siglos de tradición y estudio de las Escrituras. En lugar de aceptar la revelación divina, muchos han optado por resistirse, porque lo desconocido a menudo asusta más de lo que ilumina. Por eso Jesús, al afirmar su divinidad, se convirtió en piedra de tropiezo para algunos. Imaginemos el escenario. Tradiciones antiguas, leyes ceremoniales e interpretaciones rígidas dieron forma a la vida religiosa judía. Jesús, con su sabiduría divina, cuestionó estas prácticas obsoletas, revelando una comprensión más profunda del reino de Dios. Un ejemplo sorprendente se encuentra en Mateo 15, cuando algunos fariseos cuestionaron a Jesús acerca de su observancia de las tradiciones ceremoniales de lavado. Los fariseos, celosos de las tradiciones humanas, preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no seguían la práctica de lavarse las manos antes de las comidas. Esta tradición no tuvo su origen en leyes divinas, sino en las tradiciones de los líderes religiosos de la época. En lugar de entrar en detalles sobre las prácticas externas,
Jesús provocó una reflexión más profunda, resaltando la importancia de un corazón limpio ante Dios. En la respuesta de Jesús, nos lleva a una profunda reflexión sobre el verdadero significado de la pureza. Destacó que la verdadera contaminación no está en los alimentos que entran a la boca, sino en las palabras y acciones que emanan del corazón. Nos recuerda que no son las tradiciones externas las que nos acercan a Dios, sino la pureza del corazón. Además, el maestro cuestionó las interpretaciones estrictas del sábado. En varias ocasiones curó en sábado, demostrando que el amor y la compasión no se limitan a reglas estrictas. En una época en la que las normas del sábado se observaban estrictamente, Jesús nos dejó un ejemplo extraordinario. En el libro de Mateo 12, encontramos una historia interesante. Un sábado, mientras Jesús caminaba con sus discípulos, ellos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo para saciar su necesidad. Los fariseos, con rigidez legalista, criticaron rápidamente esta acción, acusándolos de violar la santidad del sábado. La respuesta de Jesús es una revelación profunda sobre la verdadera naturaleza del sábado. Nos recuerda la historia de David, quien, en su necesidad, también se atrevió a comer del pan de la proposición en el templo. Con esto Jesús nos enseña que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Nuestro amado Maestro estaba desafiando la visión limitada de los líderes religiosos de la época. Reveló que el Sabbat no se trata solo de rituales y reglas estrictas, sino de compasión, amor y cuidado de los necesitados. Jesús enseñó que el sábado es un regalo de Dios para nuestra restauración, para que podamos experimentar descanso y renovación en su presencia. Además de todo esto, no podemos olvidar las palabras revolucionarias pronunciadas por Jesús. Nos exhortó a amar a nuestros enemigos, algo que iba en contra del sentido común de la época. Nos animó a orar por quienes nos persiguen, mostrando que el reino de Dios se basa en el amor, no en la represalia. Aquí vale la pena recordar el endurecimiento de los corazones, una realidad que, lamentablemente, afectó a muchos en aquella época. Qué doloroso es reconocer que ante la abrumadora evidencia, los milagros y las sanidades, muchos corazones todavía estaban cerrados a la verdad. Un ejemplo conmovedor de esta realidad lo encontramos en la conmovedora resurrección de Lázaro, un querido amigo de Jesús. Lázaro enfermó y aunque enviaron la noticia a Jesús, permaneció donde estaba 2 días más antes de ir a Betania. Al llegar a Betania, Jesús se encontró con Marta, la hermana de Lázaro, quien le expresó su fe incluso ante la muerte de su hermano. Al ver Jesús el llanto de María y de los que estaban con ella, se conmovió profundamente en su espíritu y, lleno de compasión, lloró. Cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, ordenó que quitaran la piedra, pero Marta, preocupada por el olor después de 4 días, dudó. Entonces Jesús pronunció unas palabras que resuenan a través de los siglos. «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?» En un momento que trasciende el entendimiento humano, Jesús gritó en voz alta, «Lázaro, sal fuera». Para sorpresa y alegría de todos, el hombre que había muerto salió de la tumba todavía envuelto en sus mortajas. Esta historia no es solo un testimonio del poder milagroso de Jesús sobre la muerte física, sino también una lección profunda sobre su capacidad de dar vida a áreas de nuestra vida que parecen perdidas. Sin embargo, en lugar de una alegría generalizada, fuimos testigos de una reacción confusa del pueblo judío. Sí, algunos creyeron, maravillados, pero otros fueron a dar la noticia a los fariseos. Es muy triste darse cuenta de que, incluso ante un milagro tan extraordinario, algunos corazones quedaron endurecidos.
En lugar de maravillarse y entregarse a la obra divina, optaron por resistir la verdad. Y aquí es donde nos encontramos con una lección profunda, una advertencia sobre la fragilidad de nuestros propios corazones. Queridos hermanos, entramos ahora en un momento crucial en nuestra reflexión sobre el rechazo de Jesús como Mesías por parte del pueblo judío. Aquí es donde nos encontramos cara a cara con la impactante realidad de Jesús como piedra de tropiezo para muchos en ese momento. En nuestro corazón podemos sentir el peso de esta expresión, piedra de tropiezo. Sin embargo, es esencial que entendamos que esta piedra, que algunos rechazaron, se convirtió en la piedra angular de la fe cristiana. Las Escrituras nos hablan de esta dinámica única, donde la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en el fundamento fundamental de nuestra fe. Queridos, es crucial que entendamos que el rechazo de Jesús no fue en vano. De hecho, ella era parte de un plan divino más grande. El rechazo de los líderes judíos permitió que los gentiles, como nosotros, fuéramos incluidos en el plan redentor de Dios. Fue a través de este rechazo que se abrió la puerta para que nosotros, que originalmente no éramos pueblo del pacto, fuéramos introducidos a la familia de Dios. Así, Jesús no solo se convirtió en piedra de tropiezo para algunos judíos de aquella época, sino que también abrió una puerta de esperanza para todos nosotros. Podemos ver cómo Dios, en su soberanía, transformó el rechazo humano en un camino hacia la salvación universal. A la luz de las Escrituras y la historia bíblica, vemos que Dios todavía tiene un plan especial para Israel, tal como lo expresó Pablo en Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es para salvación. Compartimos el mismo anhelo en nuestros corazones, deseando la salvación de Israel. Este anhelo es una expresión de amor y compasión alineada con el corazón de Dios. Cuando oramos por los judíos, debemos hacerlo con comprensión y discernimiento espiritual. Debemos reconocer el celo, la búsqueda y la devoción que muchos de ellos tienen por Dios, incluso si sucede en formas que no siempre comprendemos plenamente. Que nuestras oraciones estén marcadas por la compasión y la esperanza. Es esencial que entendamos que en la primera venida de Jesús, Él inauguró el reino de Dios, trayendo salvación espiritual, reconciliación y la oportunidad para que participemos en su reino celestial. Sin embargo, muchas profecías sobre el Mesías, relacionadas con aspectos terrenales y físicos, aún esperan su cumplimiento final. Al examinar las profecías del Antiguo Testamento, notamos promesas como la restauración del reino de Israel, la limpieza del mundo del mal, el reinado del Mesías con vara de hierro y el establecimiento de la paz universal. Estos grandes acontecimientos están vinculados a la segunda venida de Jesús, cuando regresará con poder y gloria. Las profecías que hablan de la regeneración espiritual de Israel encontrarán su consumación, pues el Mesías mismo reinará en sus corazones. Mientras esperamos estos acontecimientos proféticos, permanecemos en esperanza y anticipación. Nuestra fe se basa en la certeza de que, así como las promesas cumplidas en la primera venida de Jesús fueron verdaderas, también lo serán las de su segunda venida. Que este entendimiento nos llene de anticipación y alegría mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Señor para reinar y cumplir todas las promesas de Dios. En el nombre de Jesús, que es fiel y verdadero, elevamos nuestra adoración y confianza. Espero que hayas disfrutado el vídeo. Por favor, suscríbete al canal.